Ya, ahí sí. Estamos grabando, chicos. Damos por inicio la clase. Ya, vamos a dar con inicio a la clase. La clase del día de hoy, lo que nos compete el día de hoy, chicos, siendo 3 de julio del año 2020. Pasa volando las fechas. Pasa volando todo el tiempo. Carpe diem, aprovechar el tiempo, todo lo que nos queda, chicos, ir retroalimentándonos, potenciándonos, ¿ya? En función de lo que nos queda. Hoy día nos toca ver lo que son los modos y organización del discurso, específicamente lo que es la argumentación, el objetivo, por ende, más que conocer, va a ser reconocer, ¿ya? El modo de organización y razonamiento de los textos argumentativos, es decir, cómo se van componiendo ya esta serie de textos, ya que por lo general no han traído tantos problemas, ¿cierto? ¿Por qué no? Sí, tenemos que estar de acuerdo que, o creo yo, al menos en mi experiencia, ¿ya? Los textos argumentativos, si bien los vemos a lo largo de todo lo que es la educación media, ¿por qué digo problemas? Porque también, ¿cierto? Presentan una mayor dificultad en la medida que esto se van complejizando a lo largo de los años, ya viendo también que se componen de distintas formas, y ¿por qué no? También porque son muchas veces instrumentos de evaluación. Así que en ese sentido, más que nada presentar problemas, me refiero a que están nos acompañan a lo largo de todo lo que es la formación, ¿cierto? Pero más que nada entendiendo la importancia de este mismo, ¿cierto? No todos le otorgan la misma importancia a los textos argumentativos, ya muchos consideran que en sí es tedioso, aburrido, etcétera, por lo cual hoy día también pues, queremos darle un vuelco, ¿cierto?, a lo que son estas concepciones e ir valorando todo lo que son las tipografías textuales, tanto expositivas, descriptivas, y hoy día nos corresponde ver lo que es la argumentativa propiamente tal. Después de ver lo que son los modos y organización del discurso, nosotros vamos a trabajar lo que es la infografía. Ya les voy a presentar el instrumento de evaluación, se los voy a presentar, lo vamos a comentar para que pueda quedar lo más claro posible, ¿ya? Así que en ese sentido, eh, quiero que por favor hoy día realicen muchas preguntas, ya sea en el caso que quiera alguna duda, alguna consulta, usted me la realiza, ya yo le voy a responder, pero muy importante al menos que no se quede con ninguna inquietud, ¿ya? Asimismo, comente, comparta ya la infografía para, para que podamos tener un trabajo más llevadero. Habiendo ya presentado el objetivo, ¿cierto? Y lo que vamos a realizar, vamos a comenzar. Vamos con la argumentación. Como ustedes saben, chicos, ¿cierto? Como sabemos, el discurso argumentativo ya plantea una opinión acerca de un tema debatible. Se espera que el discurso argumentativo sea en torno a un tema que genere debate, ¿cierto? Porque la idea es tener distintos puntos de vista. La opinión se defiende con argumentos o enunciados. El objetivo, ¿cierto?, va a ser convencer, persuadir o disuadir al receptor estableciendo un punto de vista por la vía racional o emocional. Es decir, nosotros vamos a establecer argumentación ya a través del raciocinio, de la reflexión o también haciendo uso de lo que es las emociones, ¿ya? La argumentación es de carácter dialógico en la medida que entendamos lo siguiente. ¿A qué me refiero con dialógico? Nosotros tenemos algo de carácter dialógico, ¿cierto? Cuando vamos construyendo ya o vamos generando el conocimiento a partir de lo que es una conversación, ¿ya? Se entiende entonces por dialógico, ¿ya? Aquella forma, ¿cierto? A la función más bien, ¿cierto? En la cual nosotros construimos diálogo o conversación o polémica, ¿ya? Para poder llegar a la verdad, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo llegamos a la verdad, chicos? Construyendo, en este caso, lo que es la verdad. ¿A través de qué? De la comunicación, del diálogo, ¿ya? Estableciendo puntos de vista con otras personas, comparándonos, contrastándolos y también argumentándolos, ¿ya? Se espera que a partir de ese proceso, ¿cierto? Nosotros podamos ir construyendo lo que es la argumentación y en sí, ¿ya? Ir defendiendo nuestro punto de vista. Eso es muy importante. ¿Por qué la argumentación es de carácter dialógico entonces? Porque se va a ir construyendo también en torno a lo que es ya la comunicación y en sí el diálogo, ¿ya? Esta palabra, ¿cierto? Procede del griego, ¿cierto? Que, que dice, que tiene por nombre específico, ¿cierto? Dialogomai, ¿ya? Que significa diálogo o conversación o polémica, ¿ya? Para que vean ustedes que lo que es la argumentación se arraiga desde hace mucho tiempo. Ya todos quieren establecer su punto de vista, todos quieren comentar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la argumentación.
La estructura de la argumentación. Esto es muy importante. Fuera de que nosotros lo hayamos trabajado, ¿cierto?, en lo que es la educación escolar, ya lo que es la educación media, nosotros en la universidad también lo vamos a seguir viendo, chicos, independiente a la rama que usted trabaje, a la rama, a la disciplina que usted se quiera orientar, ya, lo que es la argumentación va a ser de carácter transversal, usted la va a utilizar a lo largo de toda su vida. Usted si no argumenta, ya si no opina, probablemente no sea considerado. Muchas veces las personas son bastante crueles en la medida que uno no contempla, ¿cierto?, a la otra persona, porque en la medida que no conversen, no ejerce alguna opinión, ya una persona sin opinión, chicos, no tiene mucho carácter, ya no es una persona que me entregue muchas luces o sea, un referente más bien, ya. Así que en ese sentido, si ustedes quieren notarse, ya quieren darse a notar, que ustedes quieren establecer un perfil, ya algo más sólido, tienen que argumentar constantemente. Ya tienen que argumentar. A partir de lo anterior, tenemos que argumentar en función de una estructura, ¿cierto? De un esqueleto, por así decirlo. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Manifestar propiamente tal nuestro punto de vista. ¿Cómo se conoce este punto de vista? Como la tesis, ¿cierto? La tesis viene siendo lo que es la opinión o un punto de vista de los enunciados que conforman, ¿cierto?, como una afirmación. Asimismo, se puede entender como un enunciado que no ha sido validado, pero que nosotros vamos a validar a partir de qué, de lo que es la argumentación. Después de lo que es la tesis, ¿cierto?, tenemos lo que es la base, que corresponde al argumento que sirve de sustento, es decir, base, ¿cierto?, para la tesis. Es de fácil aceptación. Después tenemos lo que es la garantía, ¿cierto?, que es un argumento que explicita la información entregada en la tesis y la base, es decir, vamos haciendo como una bajada, ¿cierto?, evidenciando la relación y pertenencia entre ambas, ¿ya? Por último, tenemos el respaldo, que corresponde a un comentario, ¿cierto?, de una autoridad, ¿ya? Pues aporta datos que corroboran y fundamentan la información, ¿ya? Corresponden a cifras, estadísticas, ejemplos, etcétera. Vámonos con un ejemplo de cada elemento. Por ejemplo, un ejemplo de tesis sería: Julia no debería beber alcohol. La base es que Julia está embarazada. Garantía: una mujer embarazada debe cuidarse de la alimentación, ya que el bebé recibe todo lo que la mamá ingiere, ¿cierto? La madre ingiere. Vemos cómo también se establece una relación, ¿cierto?, en lo que es la tesis y la base. Y por último, en el respaldo, dijimos anteriormente que tenía que ser, ¿cierto?, el análisis ya de una autoridad. En este sentido, de acuerdo con las estadísticas de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, el 80% de los hijos de madres que han bebido alcohol durante el embarazo presenta problemas de peso y tamaño. Ahí efectivamente se está desarrollando lo que es la estructura de argumentación y asimismo también como una especie de sentido de suficiencia. Ya para que un argumento sea válido, entonces tenemos que presentar la siguiente estructura. Si usted no la desarrolla, ya probablemente el proceso de la argumentación se fractura en la medida en que usted ya no va a estar defendiendo a cabalidad su punto de vista, puesto que no tiene las razones necesarias para poder defenderlo, ¿ya? Así que en ese sentido lo invito a que usted trabaje en la estructura de manera, perdón, completa, ¿ya? Y no olvidando ninguno de estos elementos que están acá, ¿ya? Ya que si en el momento que nosotros los vamos olvidando o no los consideramos, probablemente el proceso de argumentación quede fracturado y más aún, ¿ya? No seamos considerados porque nuestro argumento no dio, ¿cierto?, a cabalidad o no convenció del todo a nuestro otro interlocutor. Hasta ahí. ¿Dudas o consultas? Por favor, vayan ubicándome en la casilla de comentarios si existe alguna duda, alguna consulta. Ya esto es todo materia que nosotros deberíamos haber o deberíamos reconocer. Los tipos de argumentación. En cuanto a los tipos de argumentación, ya, el discurso argumentativo presenta una sola tesis, ya, y los argumentos que la apoyan. Hay dos formas de presentar el cuerpo argumentativo, chicos: de manera deductiva, ya, y de manera inductiva. En cuanto a lo deductivo, ¿cierto? Se plantea el tema, la tesis, se plantea el tema, la tesis se propone en la introducción y luego salen los argumentos que la apoyan, ¿ya? Es decir, vamos trabajando a modo general y vamos a ir trabajando después cada una de las ideas que se desprendan a partir de lo que es el desarrollo o corpus del texto. Tenemos la manera inductiva, ¿ya? Se plantea el tema, se entregan los argumentos y al final
ya en la conclusión se presenta la tesis, es decir, al revés, por así decirlo, ya de una forma más coloquial. La manera deductiva, entonces, planteamos el tema, la tesis va en la introducción, ¿ya? Y luego se entregan los argumentos que van a apoyar esta misma, ¿ya? Mientras que la inductiva ya se presenta el tema, los argumentos primero, y al final, en la conclusión, se presenta la tesis. La argumentación dialéctica, ¿cierto? La argumentación es donde en este tipo de modo ya corresponde a donde el emisor presenta una tesis en torno a un tema, pero al mismo tiempo presentamos una contratesis, es decir, un punto de vista antagónico o detractor a nuestra misma tesis, ¿ya? Para ambas opiniones se presentan argumentos. Esta es la etapa llamada demostración y finaliza con la conclusión, en la que el emisor, ¿cierto?, se posicionará por la tesis o contratesis entregando sus razones. Vamos entregando entonces una especie de carácter dialógico de una conversación. Ahora, ¿por qué, me pregunto yo, por qué es importante argumentar? Le hago esta consulta, le hago esta interrogante al cuarto A del Colegio Engol y al cuarto B del Colegio Engol. ¿Por qué es importante argumentar, chicos? Más allá de lo que yo le he ido entregando ahora. ¿Por qué creen ustedes que es importante? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué sienten ustedes ya a partir de lo que es la argumentación? ¿Por qué creen que es importante finalmente argumentar? Por favor, vayan ubicando sus respuestas en la casilla de comentarios. Anaís, Catalina Torres, Daniel, ¿por qué creen ustedes que es importante la argumentación? Más allá de ser un contenido clave, ¿cierto? Lo que son el currículum, ¿cierto? Lo que tenemos que ver. Para usted, ¿por qué es importante? Baitiare, Valeria Vázquez, Matías Arias. Matías, ¿por qué es importante argumentar, Mati? ¿Le digo por el chat o qué? Activa el micrófono, hermano Matías. Bueno, yo creo que es importante argumentar para... no me sale la palabra, pero la sé. Para... eh, le juro que tengo una idea, pero no, no me sale. Camilo Lanos Matías. Si alguien quisiera responder, no hay ningún problema, chicos. Camilo, Anaís, Aranzazu, Brian. ¿Por qué es importante Yo creo argumentar? que argumentar es importante porque así se justifica una opinión y se demuestra a la vez. Eso, por dos. Muy bien, ¿cierto? Se justifica la opinión, se justifica nuestro punto de vista y también nosotros nos entregamos, ¿cierto?, las razones de por qué nuestro pensamiento es válido, chicos, eso es muy importante. ¿Por qué argumentar? Algunas personas piensan que argumentar es simplemente exponer sus prejuicios, ¿cierto?, bajo una nueva forma. Por ello, es que también muchos piensan que los argumentos son desagradables e inútiles, ya porque probablemente cuando nosotros estemos argumentando, puede que nuestro interlocutor sea una persona que no sea de nuestro agrado, ¿cierto? O no sea muy cercana a nosotros, por ende también consideramos muchas veces que esto es desagradable, que desagradable es, ¿cierto?, estar frente a esa persona que no me cae bien y más aún tener que escucharlo, ¿ya? Una definición de argumentación, ¿cierto?, tomando el diccionario, se entiende a esto también como una especie de disputa, ¿ya? En el sentido de que a veces decimos que dos personas tienen un argumento, una discusión, ya En verbal. el chat, a Catalina le dijo, cada torre le dijo para validar la tesis. Para validar la tesis, ¿cierto? Lo que vendría siendo nuestro punto de vista. Muy bien, chicos. Y a partir, perdón, y a partir de lo que yo les venía mencionando, ¿cierto? Esto es algo muy común, la argumentación por sobre todo también es algo muy común, entonces si algo es algo muy común nosotros tenemos que también irlo reconociendo y apropiándonos de ello propiamente tal, ¿ya? Asimismo, y en este sentido, usualmente ya los argumentos se tienden a desarrollar a través de lo que son a través de la vía oral, ¿cierto? O también a través de lo que es la escritura, ¿ya? En ese sentido, hoy día vamos a potenciar ambas formas de ir desarrollando la argumentación, pero por sobre todas las cosas quiero que ustedes entiendan el sentido de esta y la importancia, ¿ya? Ya que si nosotros vivimos en sociedad, ¿ya? Muchas veces vamos a presentar opiniones muy distintas, por ejemplo,
ejemplo, a la Catalina Torres puede tener una opinión muy distinta a la mía, el Matías también puede tener o la Anaís, la Antonia pueden tener opiniones muy distintas a la mía, y en ese sentido, ya, ustedes no tienen que generar o no tienen que ceder frente a mi forma de ver las cosas, a mi forma de ver el mundo, ¿cierto? A mi forma de opinar, sino que también muchas veces contraargumentarla, ¿ya? No espero que mi verdad sea la absoluta, por ningún motivo. Espero que ustedes también sean partícipes y puedan ir construyendo, ¿cierto? E ir generando debate en torno a esta misma, ¿ya? Es muy importante. Los modos de razonamiento, chicos, corresponde a las formas de razonar o tipos de razonamientos que vinculan la base con la tesis. Eso es muy importante. Nosotros, cuando estamos frente a un texto argumentativo, no tenemos que dejar de lado lo que es la tesis, ya porque esta corresponde a nuestro punto de vista, ¿ya? El primer modo de razonamiento que nosotros tenemos corresponde al modo por analogía, ¿ya? Es cuando se establece un punto de vista comparando dos conceptos o situaciones diferentes, ¿ya? Se trata de inferir entonces las conclusiones a partir de una situación que no se conoce, mediante la comparación de una situación que resulta conocida, de modo que sea aplicable, ¿cierto?, para una y también para otra. Matías Arias, por favor, léame el siguiente ejemplo. Vamos, Mati. Lo leo todo eso. Así es, el ejemplo de modo de razonamiento por analogía. Después de ejemplo, supongo. Sí, sí. La envidia es uno de los vicios más repugnantes. Tal como las tumbas, simulan belleza y limpieza, pero por dentro están llenas de podredumbre. Asimismo, es una persona que aparenta, pero por dentro está llena de malos deseos. Ahí estamos desarrollando, ¿cierto?, lo que es una comparación, ¿cierto? Estamos desarrollando una analogía a partir del elemento, entonces, que nosotros reconocemos como algo repugnante, ¿cierto? Lo comparamos con lo que son las tumbas, ya que por fuera, ¿cierto?, se entiende que, o muchos adornan, ¿cierto?, de manera excesiva todos estos elementos, sin embargo, ya, por dentro nos dice están llenos de algo podredumbre, lo mismo que una persona que aparenta, por dentro está lleno de malos deseos, ¿cierto? Se genera entonces de esta forma, ¿cierto?, un punto de vista comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero tratamos de sacar una conclusión a partir de estos dos elementos, ¿cierto? ¿Se entiende, chicos, el razonamiento por analogía? ¿Sí? ¿Dudas, consultas a partir del razonamiento por analogía? Recordamos entonces, cuando se establece un punto de vista, entonces, una tesis, comparando dos conceptos o situaciones diferentes. Se trata de inferir conclusiones a partir de algo que no se conoce, ¿ya? Pero es esta comparación, ¿ya?, que resulta conocida, la que es aplicable para uno y para otro, ¿ya? En este caso, la envidia, ¿cierto?, como dijo Matías, es uno de los vicios más repugnantes, tal como las tumbas, simulan belleza y limpieza, pero por dentro están llenas de podredumbre. Asimismo, es una persona que aparenta, pero por dentro está lleno de malos deseos, ¿cierto? Muchas veces vamos a estar frente a personas que van a presentar, ¿cierto?, una actitud positiva, van a querer hacerse los bonitos, sin embargo, muchas veces aquellas personas que aparentan, por lo general, por dentro están llenos de malos deseos, ¿ya? Vamos por el argumento por causalidad. Rocío Salazar, ¿puedes leer esta diapositiva? El tipo, sí, el tipo de razonamiento y el ejemplo, por favor, Rocío. Por casualidad, también llamada instrumental, se establece una conexión casual entre dos hechos. Los argumentos son un medio para alcanzar la conclusión o constituyen una causa que la provoca. Ejemplo, muchas especies de delfines corren serios peligros de extinción. Ellos es debido fundamentalmente a la sobrepesca y las capturas que se producen al intentar capturar otras especies marinas. También la contaminación de los mares provocando la muerte masiva de delfines. Perfecto, muy bien. Cuando nosotros estamos al frente ya del razonamiento por causalidad, tenemos que tener claro algo, chicos, y nunca olvidarlo. Esto, por favor, anótenlo por ahí, en el libreta, en su cuaderno, pero nunca lo olviden. En este sentido, ya, tenemos que tener claro que a partir de dos hechos, ya cuando hay dos hechos, nosotros estamos desarrollando o podemos desarrollar un argumento por causalidad. Es decir,
no es solamente uno, ¿cierto? Sino que son dos, ya, los que generan, ¿cierto? En este caso, los que generan una relación causal, ¿ya? Y van a generar en este caso una misma conclusión, o van a llegar a lo mismo, ¿ya? Y en este sentido vamos a desarrollar, perdón, un argumento por causalidad en la medida de que estos dos hechos ya convergen en un mismo, en un mismo aspecto, ¿ya? Por lo cual, si nosotros queremos desarrollar un argumento por causalidad, tenemos que siempre ya afianzarnos, ¿ya? Y reconocer dos hechos o más, ¿ya? Para poder generar, perdón, dos hechos solamente, porque después vamos a estar generando otro tipo de razonamiento, ¿ya? Dos hechos, y a partir de ahí generar lo que es nuestro punto de vista y también nuestras conclusiones. Ya se permite entonces, a partir de lo que es estos dos elementos, que nosotros podamos ir desarrollando una argumentación, ya que no va a ser solamente uno, sino que también van a ser dos alicientes para poder generar el proceso de argumentación. Baitiare Hidalgo. Baitiare, ¿puedes leer la siguiente diapositiva? ¿Sí? Por autoridad. Por autoridad. Ya. La tesis se sustenta en la opinión de una autoridad en la materia tratada. Ejemplo, el elemento fundamental que está empujando el carro de la economía es el favorable escenario externo. Solo por concepto de mayores exportaciones, este año tenemos asegurado un piso de crecimiento del 4,5%, afirma Rafael ¿Sí? Bergogley, jefe de Banchile y académico del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Baitiare. Por autoridad, entonces, como mencionaba Baitiare, corresponde a cuando la tesis, ¿cierto?, se sustenta en la opinión de una autoridad, ¿ya?, en la materia tratada, es decir, una persona afín, ¿ya?, con la disciplina. Por ejemplo, yo soy un argumento por autoridad en la medida que yo respondo, ¿cierto?, a los argumentos, o más bien al contenido del lenguaje, ¿cierto? Como yo como profesor de lengua y literatura, doy un argumento por autoridad en la medida que yo a veces respondo, por ejemplo, en literatura, ya gramática, por ejemplo, literatura, gramática, perdón, semántica, pragmática, ya todas aquellas ramas que convergen, ¿cierto?, de lo que es la lengua y la literatura en sí, o a través de la escritura también, todos aquellos elementos, todas aquellas ramas, todas aquellas, por así decirlo, áreas de conocimiento, ya tributan ya a mi autoridad, es decir, yo como profesor, ¿cierto?, de lenguaje, puedo dar mi opinión en base a un argumento, ¿cierto?, que tenga relación con mi rama, en la cual yo trabajo. Ahora sí, es muy distinto en la medida que yo, por ejemplo, realiza un razonamiento a partir de matemáticas. Bueno, es una de las áreas de conocimiento más lejana también a las mías, por algo elegí lenguaje, ya porque no era muy afín a las matemáticas, sí al lenguaje. Tuve profesores que fueron muy importantes a mí en esta área, por lo cual también yo decidí estudiar esta pedagogía, ¿cierto? Pero yo no puedo ejercer, ¿cierto?, razonamientos o argumentos a partir de lo que es la matemática o la ciencia, puesto que si en el caso de que yo estuviera desarrollando este argumento propiamente tal, o más bien me equivocara, ya sería una falsa autoridad, ¿cierto? Porque no es mi área de trabajo, porque yo no soy un experto en el área, por lo cual no podría desarrollar un argumento en base a eso, ¿ya? Así que aquí hay que ser pero también muy éticos, chicos. Nunca argumentar a partir de lo que no sepamos, sino más bien darle la palabra, ¿cierto?, a esta autoridad. A partir de lo que él ha mencionado, después podemos estudiarlo, ya podemos estudiarlo, pero aún así ejercer un argumento en base a ello es muy difícil, ¿ya? Y más aún arriesgado, ya que probablemente podamos estar ocurriendo o podamos estar desarrollando lo que es una falacia al no conocer el campo propiamente tal. Vamos por el razonamiento por signo. Jennifer Bustos. Jennifer, ¿puede activar su micrófono y leer la siguiente diapositiva? ¿Sí? Súper. Sí, profe. Sí. Leo El por signo y por el ejemplo. ejemplo, por favor. Ya. Por signos, también llamado razonamiento sistemático, se llega a una conclusión gracias a la presentación de razonamientos en forma de signos, señales o síntomas que la confirman. Ejemplo, me temo que de nuevo la gracia está preñada. Se le nota en la actitud excesivamente humilde, rastrera. Diríase en los ojos huidizos, en una cierta distracción que no corresponde a su natural viveza de pastora alemana de fina cepa,
anda envuelta en una especie de halo en el que se combina culpabilidad y satisfacción. Esa imagen de perra apaleada que astutamente se explota solo puede significar que nos ha vuelto a salir con un domingo 7. Es decir, ¿cierto? Aquí nos están dando el ejemplo de un perrito, ¿cierto? De una perrita, más bien una pastora alemán, que dice que a partir los signos, ¿cierto? O más bien el llamado razonamiento signomático, es cuando nosotros llegamos a la conclusión debido a un razonamiento en forma de señales o signos, ya es decir, cuando nosotros preguemos, ¿cierto? O a partir de unos signos que son más bien reiterativos, podemos establecer lo que es una conclusión. En específico, ¿qué nos mencionan acá? Me temo que la gracia, ¿cierto? Otra vez está preñada. Se nota excesivamente, ¿cierto? En su actitud, humilde, rastrera, decías. En los ojos oídizos, es decir, una perrita que está más dócil de lo común, ¿cierto? Quizás muy aprensiva, ¿cierto? A lo que es el humano en sí, ¿ya? Huidiza, a veces distractiva, ¿ya? Lo que difiere muchas veces de su actitud, ¿cierto? Y de su viveza, propiamente tal como pastor alemán, ¿cierto? Anda envuelto en una especie de halo que se combina entre culpabilidad, ¿cierto? Y satisfacción, y esa imagen de perra peleada que totalmente se explota, ¿ya? Que solo puede significar que nos ha vuelto a salir con un domingo 7. Es decir, ella ya se había comportado de esa forma, ¿cierto? Esos signos, esas señales, ella ya la había presentado, por lo cual, en este caso, el dueño, ¿cierto? De lo que la mascota vuelve a inferir o vuelve a razonar que ella, ¿cierto?, ha quedado embarazada otra vez. ¿A partir de qué? De los signos, señales que ha mostrado su mascota, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Inki Enríquez, por favor, la siguiente diapositiva. Inki, ¿puedes activar el micrófono y leer la siguiente diapositiva? Sebastián Burgos, ¿puedes leer la siguiente diapositiva? Sí, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha súper bien. Por generalización, a partir de varios casos similares, se generaliza una tesis común, que es aplicada a una nueva situación con las mismas características. Ejemplo, intentemos con Matías un método nuevo de enfrentar sus responsabilidades escolares, puesto que en general, los con déficit atencional mejoran su rendimiento cuando las actividades se les plantean como un desafío y no como una obligación. Perfecto, muchas gracias. Por generalización, entonces, generalizamos nosotros, ¿cierto? Cuando a partir de varios casos similares nosotros llegamos a una conclusión. En específico, acá nos vamos con el ejemplo de Matías. Mati no se sienta mal, yo también me llamo Matías, ¿ya? Intentemos con Matías un nuevo método de enfrentar sus responsabilidades, dice ahí. Puesto que en general, ¿cierto? En general, es decir, a partir de una serie ya de hechos, ¿cierto? Que son recursivos, ¿cierto? En específico, Matías contaba, ¿cierto? Con déficit atencional. Entonces, por lo general, aquellas personas que cuentan con ese déficit, ¿cierto? Mejoran su rendimiento cuando las actividades se le plantean no como un desafío, ¿cierto? Perdón, como un desafío y no como una obligación. Es decir, se le tiene que presentar más bien como una especie de reto, más allá de que algo que lo tengan que hacer per se, ya por sí, porque es una actividad que la demanda el profesor. En este caso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con las personas con déficit atencional? Tenemos que presentarle un desafío, y ahí en ese caso ellas los van a percibir mucho mejor y la van a desarrollar mucho mejor, ¿ya? Por generalización, entonces, cuando a partir de varios casos similares se generaliza una tesis común, ya que es aplicada de nuevo a una situación con las mismas características. Muy bien. Ahora nos vamos con la falacia argumentativa. Acá no nos vamos a ahondar demasiado en lo que es la falacia propiamente tal, sino más que nada, reconocer lo que es esta, ¿ya? Y presentar más bien una especie de mirada crítica frente a esta misma, ¿ya? Dice, cuando por ignorancia o voluntariamente se esboza un razonamiento falso o erróneo y se emplea como un método de convencer razonadamente, cometemos una falacia, ¿cierto? Una mentira. Para no incurrir en argumentos falaces, estos deben cumplir con los siguientes criterios: suficiencia, relevancia y aceptabilidad. Lo mismo,
Cuando nosotros estemos en la universidad, ya, muchas de las cátedras que nosotros estamos desarrollando van a ser en torno a lo que es el diálogo, chicos. Van a ser en torno a lo que es el diálogo. Y mucho más si usted está trabajando o quiere estudiar una carrera humanista, ya. Délo por sentado que va a trabajar en este caso con personas también de otras áreas, otras disciplinas, y en ese sentido nosotros, los profesores ya de universidad, lo que nos gusta es generar mucha polémica, ya generar en este caso que las clases solamente sean de carácter dialógico, que nosotros vayamos construyendo el razonamiento, ¿cierto? Como en la antigüedad griega, a partir de lo que es una conversación. Usted va a tener que participar, usted va a exponer su punto de vista porque es importante, ¿ya? Porque nos interesa conocer su punto de vista, porque es importante para el profesor conocer su punto de vista, más aún conocer también con quién está compartiendo el aula, ya, asimismo, cuando nosotros hubiéramos estado también ahora en el aula, probablemente muchas de las clases, como lo veíamos desarrollando también hasta el momento que nos cortaron, ¿cierto? O más bien, a partir de la situación mundial, se cortó lo que es la clase in situ, el electivo participación y argumentación giraba en torno a lo que era esta argumentación sostenida, ya este diálogo sostenido y esta conversación. Por lo general tirábamos, comillas, o exponíamos ya un tema y debatíamos en torno a ello. ¿Ya? Generalmente buscábamos siempre temas que fueran bien debatibles o que pudieran tener más de una perspectiva, un punto de vista. En ese sentido, ya usted tiene que argumentar, ya tiene que conversar, tiene ya que manifestar su punto de vista, pero también tiene que tener mucha precaución con lo que está diciendo, ¿ya? Porque a veces, como dice por ahí, por ignorancia o a veces voluntariamente, ¿cierto? Nosotros vamos a mentir, ya vamos a desarrollar algo, o vamos a desarrollar un argumento que no es suficiente. Ya cuando nosotros hacemos ello, ya, cuando por ignorancia o por voluntaria se basa un razonamiento falso o erróneo, se emplea un método de convencer, ya cometemos una falacia. ¿Ya? Aquí también esto es muy importante. Uno sabe perfectamente cuando está mintiendo, ¿cierto? Uno sabe perfectamente cuando recurre a una mentira, cuando nosotros también formamos parte en una mentira. Por ende, creo que es muy importante que la falacia también la entiendan como algo voluntario, ¿ya? Ya que precisamente uno va a argumentar a partir de lo que sabe, ¿ya? Y muchas veces también por ignorancia, pero cuando por ignorancia, muchas veces mejor también quedarnos callados y mencionar, ¿cierto? No sé, prefiero estudiar el tema y de ahí poder desarrollar un punto de vista, ¿ya? Pero no adentrarnos en este mundo si también no vamos a tener las armas con cual defendernos, ¿ya? Eso, y también eso habla también de que usted reconoce más bien que no está en el campo, pero también que probablemente se va a ir potenciando. Aún así, es preciso que usted manifieste su punto de vista, chicos, ¿ya? Pero hagamos de cuenta y tratemos de evitar lo que son las falacias. Para no incurrir en argumentos falaces, ¿cierto? Estos deben cumplir con una serie de criterios. El primer criterio que nosotros tenemos ahí corresponde al de suficiencia, ¿cierto? Es cuando las razones o premisas deben proporcionar evidencia suficiente para llegar a una conclusión, ¿ya? Después tenemos lo que son la relevancia, ¿cierto? Cuando los argumentos deben estar relacionados con el tema discutido, ¿ya? Deben ser relevantes a fin de lograr la aceptación de la conclusión. Y por último, la aceptabilidad, que es para convencer, ¿ya? Cuando se entregan las razones más aceptadas por cualquier persona que domine el tema. La verdad, ciertos chicos, va a ser siempre el mayor patrón de aceptabilidad. Siempre tenemos que ir entonces en torno a la verdad. Tener principios de suficiencia, cuando las razones y premisas proporcionen sean suficientes para llegar a la conclusión. No establecer solamente un argumento, no, tenemos que establecer todo aquí, ya tenemos que, por así decirlo, llenar a nuestro interlocutor con argumentos, siempre cierto en el marco del respeto, pero llenarlo de argumentación para que nosotros podamos establecer nuestro punto de vista y así poder llegar a una conclusión. También presentar argumentos relevantes, ya que sean afín al tema que he discutido, no salirnos del tema en sí, sino que más bien mantener ese eje temático para poder lograr la aceptación y ese mismo la conclusión. Y por último, ¿cierto? Más que nada, obrar desde lo que es la verdad, ¿cierto? El mayor patrón, dice ahí, de aceptabilidad corresponde a la verdad, es decir, algo que sea conocido de manera general, ¿ya? Y sea aceptado también como por cualquier persona, ¿ya? En concreto, y esto es muy importante, chicos, las falacias argumentativas fracturan el proceso argumentativo a través del error, ¿ya? O una información falsa. Se va a fracturar el proceso de comunicación
o el proceso argumentativo en la medida que nosotros estemos desarrollando la falacia, ¿ya? Y asimismo, al momento de nosotros estar desarrollando una evaluación, ¿ya? O también una conversación, al momento de que nosotros estemos, ¿ya? O que más bien ustedes quieran, o estén chatos de la argumentación, si ustedes quieren cortarla de una forma abrupta, en este caso mentir es lo más rápido, ¿ya? Y en este caso, por ende también la importancia de no incurrir en lo que son las falacias argumentativas. Todo lo contrario, tenemos un abanico muy grande ya de razonamientos para los cuales nosotros podríamos llegar a, ¿cierto?, a construir nuestro conocimiento. Los tipos de falacias, ¿cierto?, más comunes corresponden al ataque directo, ya que cuando nosotros, ¿cierto?, atacamos directamente a nuestro interlocutor. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de educación, y llega una persona que lamentablemente, hoy día ustedes saben que también un gran porcentaje de la población no ha acabado su educación. Por ejemplo, un ataque directo sería: tú no puedes opinar porque tú no has acabado tu educación. Entonces ahí estamos desarrollando un ataque directo. Apelar a los sentimientos, cuando más allá de entregar argumentos razonables, ¿cierto? Nosotros decimos, apelamos a nuestros sentimientos, que nos sentimos mal a partir de lo que estamos trabajando. Entonces también estamos desarrollando una falacia, por ejemplo, ya una falsa autoridad, como les mencionaba anteriormente. Cuando yo, por ejemplo, siendo un profesor de lenguaje, le doy a usted razones de matemáticas, por ejemplo, yo estaría, o en medicina, ¿por qué no es cierto? Por ejemplo, yo digo el mate y me dice: profesor, me siento mal, me duele el pecho, y yo le digo: Matías, tómate una aspirina. Y en ese caso, por ejemplo, yo estaría haciendo una falsa autoridad, porque yo no soy del área de la medicina, soy de la educación, ¿cierto? Por ende, es una falsa autoridad. Falsa analogía, ya cuando las razones, en este caso, las dos causas anteriores no son suficientes para poder establecer una conclusión. Causa falsa, generalización o conclusión apresurada. General, ya la generalización por lo general también, si bien tenemos un argumento que va en pos de esta, ¿cierto?, que se compromete con esta, ya también generalizar muchas veces también es equivocarse, ya, porque también es muy autoritario, ya, establecer un punto de vista a partir de algo que nosotros muchas veces entendemos como algo general. Así que en ese sentido hay que ser muy precavidos, ¿ya? Razón irrelevante, y una de las más entretenidas corresponde a envenenar el pozo, cuando más bien, más allá de argumentar, ¿cierto?, nosotros envenenamos la credibilidad del oponente, ¿ya? Esto pasó, por ejemplo, cuando nuestro presidente actual, Sebastián Piñera, ¿cierto?, se dirigió a un debate, por ejemplo, y no me acuerdo quién estaba al frente, y le dijo: tú no me vas a dar a mí clases de ética porque porque yo no estuve, o yo más bien no tengo cargos delictuales. Entonces no se estaba argumentando, sino que más bien se estaba atacando, ¿cierto?, lo que es la persona en sí, ¿ya? Eso corresponde a envenenar el pozo, y también corresponde a uno de los tipos de falacias más comunes, ya cuando más allá de ir al argumento propiamente tal, uno se ensaña, ¿cierto?, con lo que es la persona. A modo de síntesis, tenemos un mapa conceptual, ya esto va a quedar para ustedes, les voy a enviar el PPT después, pero quiero que vayamos poniendo atención en lo siguiente, chicos, esto es muy importante, ya. Generé una síntesis de lo que hemos venido trabajando a partir de este mapa, este esquema, ya, y tenemos ahí como idea macro, ¿cierto?, lo que es la argumentación. Lo que es la argumentación, aquí está, argumentación. Plantea un tema debatible, ¿cierto?, porque la argumentación tiene que girar en torno a un tema debatible para que puedan haber ambos puntos de vista, para que puedan haber puntos de vista distintos, ¿cierto? Posee una estructura definida que, para que nosotros la argumentación se entienda, ya, o más bien sea aceptada, tiene que poseer lo que es la tesis, ¿cierto?, que corresponde a nuestra opinión. La base, que corresponde, valga la redundancia, corresponde a la base de la tesis, y la garantía, que es el nexo, ¿cierto?, en lo que es la base y la tesis. Y por último, el respaldo, que siempre viene a ser, ¿cierto?, este tipo de comentarios, ¿cierto?, de un especialista de la materia, que finalmente nos va a dar unas cifras, datos o hechos que corroboren nuestro punto de vista, ¿ya? Asimismo, tenemos un modo de razonamiento que puede ser secuencial o dialéctico. En cuanto a lo secuencial, dijimos que teníamos dos formas, ¿cierto?, de establecerlo, a partir de un razonamiento deductivo, ¿ya?, que es cuando se plantea la tesis, luego los argumentos y finalmente la conclusión, ¿ya?
Y luego la inductiva, ¿cierto? Cuando a partir de los argumentos nosotros establecemos la tesis y luego las conclusiones, ¿ya? O también la tesis se puede incluir dentro de la conclusión. Eso en cuanto a los modos de razonamiento, deductivo e inductivo. En cuanto a lo dialéctico, ¿cierto? Vamos a un nivel un poco más alto, ya que vamos a hacer una especie de misceláneo, ¿cierto? Entre ambos modos de razonamiento anteriores, aún más. Vamos a agregar una tesis, una contratesis, es decir, una tesis que vaya en completa oposición a lo que nosotros hemos planteado, pero a partir de los argumentos nosotros vamos a ver si efectivamente nos quedamos con nuestra tesis o nuestra contratesis, ¿cierto? Para finalmente dar pie a lo que es la conclusión, ¿cierto? Esta síntesis de los contenidos que nosotros hemos venido desarrollando. El objetivo, ya, de lo que es la argumentación, chicos, y esto es muy importante, siempre va a ser convencer, persuadir, debatir o disuadir también, ¿ya? ¿A partir de qué? De argumentos racionales, ¿ya? Entregados por analogía, causalidad, autoridad, signos o generación, ¿ya? Eso en cuanto a los modos y de organización del discurso, específicamente con la argumentación. ¿Dudas o consultas, por favor, chicos? Este es el momento de generar el espacio para desarrollar lo que son las dudas o consultas, ¿ya? En sí creo que también fue que lo hayamos ido leyendo y desarrollando todos, creo que lo hizo más ameno, lo hizo más dialéctico, ¿ya? Pero quiero que también ahora me planteen sus dudas o consultas que puedan tener en torno a lo que es la argumentación. Ahora, si usted presenta alguna especie de duda, ya si le cuesta algún aspecto en particular, por favor, es el momento de ahora presentar lo que son sus dudas o consultas. O sus comentarios también. Matías, Montserrat, Rocío, dudas, consultas, Jennifer, Álvaro, Anaís. Dudas, consultas. Ninguna, profe. ¿Fueron claras las indicaciones, chicos? ¿Fue clara la clase? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. ¿Sí? Ya. Es importante, chicos, que me vayan desarrollando sus consultas o sus dudas, ¿ya? Asimismo, si usted también más adelante les salta alguna duda, alguna consulta referente a la tipografía de texto, también tienen mi correo, pero especialmente tratemos de abocarnos a esta instancia, ya porque estoy acá in situ y podemos desarrollar una conversación que probablemente va a ser mucho más amena que estar enviando unos correos, ya, etcétera. Muy bien. Ya, a partir de lo anterior, como no hay ninguna consulta o duda, vamos a avanzar y vamos a presentar nuestro primer instrumento o nuestro primer trabajo. Voy a dejar de compartir. Espérenme, chicos. Voy a cerrar esto y nos vamos con el instrumento. Anticipación, acá está. Esto se lo voy a hacer llegar a sus correos. Ya apenas termine la clase, se las voy a hacer llegar a su correo, igual que la clase grabada en sí, y el PPT. Ya, esto se lo voy a hacer llegar a su correo, no se preocupe. Voy a proyectar, presentar. Acá está. Ya, muy bien. ¿La pueden ver, cierto? Ahí está nuestra rúbrica, nuestra rúbrica de evaluación. Trabajo número 1, elaborar una infografía. Si bien estábamos trabajando en lo que son los textos argumentativos, ya vamos a tener tiempo para desarrollar textos argumentativos. En sí, nuestra segunda evaluación corresponde a un ensayo, ya, pero este primer trabajo corresponde a un texto expositivo, ya a la tipografía expositiva. Hemos visto esa tipografía, está en nuestras materias, también yo les envié el PPT, ya, acerca de este tipo de texto para que podamos irlo reconociendo, ya. Y vamos directo a la evaluación. Evaluación sumativa del 30% en relación al 100% de la asignatura, tema 1, comunicación, objetivo aprendizaje, o A3 o A5, elaborar una infografía sobre un fenómeno social, ya vamos a trabajar un fenómeno social, y aplicar distintas estrategias de procesamiento de escritura, ya. Eso va a ser nuestro objetivo. Chicos, de aquí
quiero realizarle una pregunta a ustedes a modo general. ¿Qué entienden por fenómeno social? ¿Qué entendemos por fenómeno social? Felipe, Fernanda Ramos, Fernanda Mendoza, Francesca, ¿qué entendemos por un fenómeno social? No puede ser como saber algunos problemas que hay en la sociedad. Sí, apunta a ello, ¿cierto? Desde la sociología se entiende por fenómeno social, ¿cierto? Hay todos aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad humana, ¿ya? Por algún fenómeno social, entendida, ¿ya? Se evidencia también como una especie de modificación colectiva de la conducta, ya sea como una especie de modificación, ¿ya? Dicho de otro modo, es un fenómeno social, ¿cierto? Corresponde a una parte de la conducta consciente de la sociedad y en específico al modo de organización y estructura de estas mismas, ¿ya? Está determinado a través de condiciones objetivas y subjetivas de la vida, ¿ya? De la gente en particular, ¿ya? Pero, dicho de otro modo, también podemos entenderlo como aquellos problemas, ¿cierto? Que hoy en día tenemos frente a nuestra sociedad y que nosotros vamos a exponer, ya vamos a exponer una especie de problema, ¿cierto? Que haya un fenómeno que haya dentro de nuestra sociedad. Nuestra habilidad corresponde a escribir textos expositivos. Los indicadores consideran el propósito comunicativo, el destinatario y la situación, seleccionan información aplicando distintos criterios, aplican síntesis, ¿cierto?, de contenido como una estrategia de procesamiento para registrar y construir la información, aplican las convenciones de distintos tipos de géneros y presentan las ideas, textos de manera coherente a nivel local y global, inventando digresiones, ideas contradictorias y manteniendo por sobre todo el tema, ¿ya? Las instrucciones. La infografía se desarrolla de manera individual. Para el desarrollo de tu infografía, selecciona un tema referente, ¿cierto?, a fenómenos sociales, como lo son la migración, el consumismo, la pobreza. Este mes también, por ejemplo, o el mes pasado, lo que era la identidad de género, por ejemplo, etcétera. Hay muchos fenómenos sociales, ¿ya? La infografía se puede desarrollar a través de los siguientes formatos. Si usted quiere, lo puede trabajar en formato físico, ¿ya? Eso sí, si usted lo va a trabajar en formato físico, procure elaborar un trabajo en blog o cartulina, ya con una letra legible e imagen a enviar con suficiente brillo y calidad, ya para que yo lo pueda, para que sea lo más claro posible, ya, y así mismo no genere ninguna mella en sus indicadores, ¿ya? O en la escala de apreciación. También lo puede hacer a través de formato Word, ¿ya? O a través de plataformas de internet como lo son Behance, ¿ya? Acá le incorporo el link. Canva esta es muy conocida, ya que se crean muchos flyers, ya es muy conocida y también es muy didáctica, los elementos, y es gratuita, todos son gratuitos, pero Canva presenta una especie de configuración un poco, tiene una paleta más amplia, por así decirlo, de configuración, ¿ya? Y por último, Visme, ya que también corresponde también en similitud con lo anterior, corresponde a una plataforma para crear infografías, pero si ustedes me preguntan con cuál me quedo, yo les digo que Canva o a través del formato físico. Ambas son bastante entretenidas de desarrollar una infografía, ¿ya? Y todas van en virtud, ¿cierto?, de su creatividad. El producto a elaborar se sitúa desde la tipografía expositiva, ya textos expositivos. Por ende, y a fin de desarrollar un trabajo a cabalidad, orienten los chicos según las características de este tipo de texto, ¿cierto? Tenemos que ir entonces a nuestra materia que hemos venido trabajando, tipo de texto, tipografía de textos expositivos, ver las características y desarrollar nuestra infografía a partir de este tipo de texto. La infografía precisa de elementos visuales que complementen la información y hagan la lectura más sencilla. Ahora, ordena estos según una disposición que no afecte el proceso de lectura, ya, es decir, si vamos a incorporar, la infografía en sí requiere de elementos gráficos, ya requiere de dibujos, de gráficos, de esquemas, etcétera, pero la idea es que estos también faciliten la lectura, chicos, ya, no que lo entorpezcan, ya, sino que más bien puedan, por así decirlo, sea una lectura fluida, ya, y que su elemento gráfico venga a facilitar la lectura, que sea más fácil de entender su infografía a partir de lo que usted está integrando, ¿ya? El registro de la infografía, esto es muy importante,
¿ya? El registro que nosotros vamos a utilizar va a ser una norma un poco más elevada a la habitual, ¿ya? Espero que aquí también ustedes utilicen técnica social, abordado, ustedes van a trabajar palabras que son específicas del área, ¿ya? Adelante les tengo la definición de lo que son tecnicismos. Cuiden la ortografía puntual y acentual. Se descontará un punto cada 3 faltas de ortografía. Esperemos que no haya ninguna. El tema social presentado de tu infografía ya debe explicitar al menos 3 ideas de manera breve. Ya la infografía va a girar en torno a 3 ideas claves. Ya, por ejemplo, si usted trabaja en la migración, usted me va a incorporar 3 ideas que se desprendan de la migración. Pueden incorporar el motivo, el por qué, cuándo, etcétera, ¿ya? Hay interrogantes que responden también a esta infografía y usted también la va a ir orientando en función de esta misma, ¿ya? La infografía, en cuanto a su desarrollo, posee cierta similitud con lo que es la noticia, por así decirlo, ¿ya? La infografía requiere coherencia y cohesión, ¿cierto?, entre las ideas. De esta forma, la recepción de la información será fácil de comprender. Posee un total de 40 puntos, por consiguiente necesitan 20 para aprobar la evaluación. La infografía debe ser enviada el día 14, ya del 07, el día 14 corresponde al día martes de la semana subsiguiente, ya es decir, tenemos como 2 semanitas para desarrollar la infografía, este trabajo, ¿ya? Se envía el día 14 en formato PDF, ya tienen que convertirlo a PDF, ya, al correo Matías Monsalve, ¿cierto? Matías, aquí, .monsalve, @colegio.cl, y posteriormente subí al blog del curso, ¿cierto? Participación y argumentación, blog, señalando el autor y el curso correspondiente. El día martes, en la de consulta, yo les voy a entregar el correo para que vamos a ir viendo también en nuestro blog. ¿Qué es la infografía, chicos? ¿Qué es la infografía? Para que vean que no soy tan malvado, les integré que también les integré los conceptos claves con los cuales vamos a trabajar. Y la infografía, ¿cierto?, corresponde a un diseño gráfico que se combina textos y elementos visuales a fin de poder comunicar información precisa sobre varias temáticas. Nosotros acá ya tenemos definida nuestra temática. Aquí vamos a trabajar fenómenos sociales, ¿ya? Este recurso aproxima a los elementos, ideas o acontecimientos más importantes de un determinado tema, ¿ya? Su desarrollo posee cierta similitud con la noticia, puesto que ambas responden a las interrogantes ¿qué?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cómo? Vean acá, ya que le integré la definición y el mismo un ejemplo, ya que cómo nosotros lo vamos a ir desarrollando. Ya le integré también el ejemplo, chicos, para que no nos vayamos perdiendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál es el tema que estamos trabajando? La migración. ¿Quiénes son los afectados por la migración? Personas que hacen abandono de su tierra natal por un tiempo indeterminado, es decir, un migrante. ¿Cuándo se desarrolla lo que es la migración? La migración tiene un carácter indefinido, ¿cierto? Porque la migración es un proceso universal que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia, ¿ya? ¿Dónde? ¿Dónde se desarrolla la migración? Dentro de las sociedades, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se desarrollan las migraciones? Las razones de la migración obedecen en su mayoría a crisis políticas, socioeconómicas, catástrofes naturales o por cultura, ¿ya? ¿Cómo se desarrollan las migraciones, ¿cierto? ¿Cómo son las circunstancias concretas, ¿ya? Esas investigaciones han concluido que la migración posee un carácter forzado, es decir, cómo se desarrolla a través de un carácter forzado, generalmente ligado a razones socioeconómicas, ¿ya? El cómo se desarrollan. ¿Cuáles son sus características? La infografía favorece la comprensión, ya que incluye textos e imágenes que ofrecen agilidad al tema, permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida, responde las preguntas qué, quiénes, cuándo, dónde, por qué, cómo, acompañadas de aspectos visuales, ¿ya? Debe ser sencillo, completo, ético, ¿ya? Es decir, no tienes que copiar otra infografía, sino que tienes que ser de su invención, su imaginación, bien diseñado, ¿ya? Y adecuado a la información que se presenta. La estructura corresponde a un titular, ¿ya? A una bajada, a un cuerpo, a una fuente y a una nota. Los tecnicismos, ¿ya? Que son elementos también que nosotros vamos a utilizar y también vamos a evaluar, corresponden a un lenguaje, ¿cierto? A un lenguaje técnico, constituye un ámbito en el cual se cuadran más las lenguas especializadas o lenguas de especialidad,
¿ya? Se denominan como tecnicismo a las palabras cuyo significado específico, ¿ya? Utilizadas en el mundo profesional para referirse a a muchos aspectos relacionados con el oficio o trabajo. Es decir, se denominan como tecnicismo a las palabras con un significado específico utilizadas en el mundo profesional para referirse a muchos aspectos o relacionados con el oficio o trabajo, ¿ya? Estas palabras o modismos se introducen en el lenguaje y convergen en algo propio y diferente. Es decir, para que su infografía sea propia, sea diferente, sea llamativa, se tiene que incorporarlo en los tecnicismos, probablemente tal del área que ustedes estén trabajando, ¿ya? Por ejemplo, en el área de la medicina, si usted quiere hacer una infografía a partir de lo que es la medicina, por ejemplo, la importancia de esta misma, ya, o como un fenómeno social en sí, ya. En el área de la medicina, la palabra cirugía define un tipo de intervención a través de la cual se busca curar la enfermedad, ¿cierto? O aliviar un dolor. Esta palabra no la podemos aplicar dentro de otra materia, dentro de otra rama, que es específica, ¿cierto? De esta área. La coherencia y la cohesión, muy importante, tenemos que tener una infografía que sea coherente y cohesionada, ¿cierto? Los textos que ustedes vayan trabajando tienen que estar unidos, ¿cierto? Y tienen que también ser coherentes, ¿ya? La coherencia y la cohesión son dos propiedades estrechamente ligadas con la comprensión y la producción de texto por su parte, ¿ya? La coherencia es la vinculación de los significados, de la estructura profunda del texto, ¿ya? Por otra parte, la cohesión es una propiedad de carácter sintáctico y léxico, semántico, es decir, la forma en que las oraciones y sus partes se combinan, ¿cierto? Para asegurar el desarrollo proposicional y poder así conformar una unidad conceptual, es decir, un texto. Ambos son imprescindibles, no podemos trabajar una sin la otra. Vamos con un ejemplo de una infografía. Aparte de todo lo que el profesor, ¿cierto?, le ha entregado anteriormente, todas las indicaciones, todas las características. Bueno, ahora vamos a ver una in situ. Ustedes ya las conocen, ¿cierto? Ustedes ya las conocen. Veníamos trabajando a modo de ejemplo con lo que es la migración, y aquí tenemos una infografía ya de lo que es la migración, ¿cierto? En América Latina y el Caribe se han registrado una reducción de migración en países que fuera de la región y un incremento de los flujos interregionales entre 2000 y 2010. Ya en ese año, unos 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños residían en países distintos a su nacimiento, 28 millones, imagínense, ¿ya? La CEPAL insiste en su llamado a respetar los derechos humanos, ¿ya?, de estas personas y a integrarlas en la estrategia de desarrollo, ¿cierto? Que ahí se desarrolla, o más bien la bajada integra, ¿cierto?, lo que es el tema, ¿cierto?, la migración. Ven acá que utilizan distintas ideas, ¿cierto? Más bien utilizan organizadores gráficos en datos, ¿cierto?, para ir corroborando las ideas. Espero que ustedes puedan ir incorporando también, ¿cierto?, más que nada elementos o más bien como enunciados, oraciones para poder ir desarrollando la infografía, ¿ya? Pero ven ustedes cómo los elementos, cómo la imagen, ¿cierto?, facilita lo que es la comprensión del texto, ¿ya? Los principales países de origen, ¿cierto? México, Colombia o El Salvador son aquellas personas que más migran, ¿cierto? Los principales países de destino, una segunda idea, a Estados Unidos, ¿ya? eh, Otros países, ¿cierto? Y España, probablemente tal, ¿ya? Principales países receptores, pues Argentina, Venezuela, México, Brasil, ¿cierto? Los principales volúmenes, ya de migrantes se dirigen de Haití, de República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, a Venezuela, etcétera. Y por último, ¿cierto?, nos dan también una especie de cierre de lo que es la infografía, ya estableciendo una especie de síntesis de todo lo que se demostró anteriormente, ¿ya? Un ejemplo de una infografía, chicos, para que ustedes se vayan guiando también, pueden desarrollar idealmente tratan de desarrollar una de su breve invención, ya el libre albedrío con la imaginación, eso sí, tiene que ser un texto coherente, cohesionado, y las ideas los recursos que ustedes integren ya hay que ser y tienen que ir en función de esta misma, ya. Ahora, como primera parte de nuestra infografía y como tarea, por así decirlo, nosotros vamos a desarrollar lo que es una infografía, ya, ¿cierto?, pero la rúbrica es esta misma. Y aquí les puse yo, a fin de poder orientar su trabajo, y ya, a fin de poder orientar tu trabajo, desarrolla cada cuadro con la información solicitada, este cuadro que está acá, ya con información solicitada,
Ya que esto corresponde al paso a paso de la infografía y te ayudará con el orden, prolijidad y contenido de tu producto que posteriormente, ¿cierto?, será evaluado. Lo primero, entonces, nuestra tarea para el día martes va a ser traer este cuadro listo. Ya ustedes van a traer este cuadro listo y me lo van a enviar. Ya el día martes lo vamos a conversar, ya, y después de que hayamos terminado la clase, ustedes me los van a enviar para poder yo irlos revisando. Ahora, si usted quiere adelantarse, no hay ningún problema. Yo también lo puedo revisar, pero tengan atención, ya que el fin de semana por lo generalmente no descansar, por lo cual tiendo a revisar el día sábado y el día domingo no respondo muchos correos, ¿ya? Pero también voy a ir avanzando en la revisión, ¿ya? Tienen que delimitar, sobre todo el tema, ¿ya? El propósito, las fuentes, ya con las cuales ustedes van a trabajar, lo más importante, la organización y el diseño, ¿ya? Esa va a ser la tarea para el próximo martes, chicos, que ustedes tengan ya definido su rúbrica. Cada uno de estos espacios en blanco acá, ustedes lo tienen que traer listos, por así decirlo. No hay tiempo que perder en cuanto a la conformación y a la creación de rúbrica, ¿ya? Tema, identificar el tema de la infografía y asegurarlo de incluirlo en el título, el propósito, ¿sí? El propósito de la infografía que vamos a hacer, ya, las fuentes de la información, traten de buscar fuentes, ya, o páginas que sean muy confiables, esto es muy importante, o actualizadas, ya, seleccionar lo más importante, qué van a trabajar, ¿cierto? Y recuerden también prescindir de aquellos elementos que sean demasiado detallados, ¿ya? Y también recuerde que la infografía responde a interrogantes qué, quiénes, cuándo, dónde y por qué, ¿ya? La organización de las ideas. Tenemos que trabajar 3 ideas, ¿ya? Y estas tienen que organizarlas a partir de qué? De un orden cronológico, de importancia, deductivo, comparativo. Recuerden que ya también tenemos interiorizado lo que es los modos de organización del discurso, ¿ya? Todo esto que está acá, ya, forma parte también de la materia, ¿ya? De los PPTs que hemos venido trabajando. El diseño, ¿cierto? Integrar elementos gráficos que hagan más atractiva la presentación, utiliza imágenes, tipografías distintas, tamaños, ¿cierto? Elegidas con precisión. La escala de apreciación de la infografía. ¿Cómo yo les voy a evaluar a ustedes la infografía, chicos? Tenemos acá los criterios, ¿cierto? Corresponden a 10 criterios los que yo les voy a solicitar. El primero, ¿cierto? Es el título presentado es claro y conciso. Luego presenta una bajada, ¿cierto? Incorpora un párrafo que explica de manera clara y precisa, a través del interrogante quién, a quién, cuándo, dónde y por qué, ¿ya? La infografía muestra 3 ideas y explicita cada una de ellas de manera breve. Las ideas son apoyadas por elementos visuales que facilitan la lectura, ¿ya? Es decir, quiero que ustedes incorporen gráficos, mapas conceptuales o símbolos. La infografía explicita y evidencia un modo organizativo, es decir, inductivo, deductivo, comparativo, las ideas cómo se tienen que ir desarrollando a partir de este modo de razonamiento, ¿ya? La organización con la que usted le ha otorgado a su texto es coherente y cohesionada, y por último, pues, un eje temático, ya esto también yo voy a ser pero muy severo con que usted no se desvirtúe del tema, ¿ya? La infografía presenta ortografía y gramática sin errores, se descuenta un punto por cada 3 faltas, ¿cierto?, de ortografía. La composición de la infografía es armónica y su lectura es fácil, es decir, que no sea una infografía que explote más bien ciertos elementos, sino que más bien sean fáciles ya de entender. Y por último, que ustedes incorporen también las fuentes donde se coge la información. Si bien no hemos trabajado lo que son las normas APA, yo al menos quiero que ustedes, y tal como se ha trabajado acá, me incorporen de dónde extrajo la información, ¿ya? Tal como está acá. Ustedes van a incorporar un apartado de fuentes, ¿cierto? Y ustedes van a incorporar ahí de dónde trajo la información. Más adelante vamos a trabajar con lo que son las normas APA, ¿cierto? Nuestras queridas llamadas normas APA. Los niveles de logro, ¿cierto? Los situé a partir de 4 indicadores, que son insuficiente, cuando vamos de 0 a 1, ¿cierto? Suficiente, 2 puntos, bueno, 3 puntos, excelente, 4 puntos. Cada uno según la descripción que está al ladito, ¿cierto? 4 cuando la dimensión de valor cumple a cabalidad con lo que yo esperaba, con los aprendizajes esperados, ¿cierto? La dimensión de valor cumple con los aprendizajes, ¿cierto? 3 puntos, suficiente. La dimensión de valor en el trabajo cumple parcialmente con los aprendizajes esperados, e insuficiente, ¿cierto? Cuando usted no da cuenta de aquello. Acá el punto final que corresponde a
este punto, ¿cierto? La nota va a ir aquí y finalmente el comentario de la infografía que yo se las voy a hacer. Muy bien. Creo que me extendí demasiado, así es, pero era preciso que al menos quedara claro lo que estábamos desarrollando. Voy a dejar de compartir y vamos a ir con la lista. Voy a dejar de grabar